que pongo de vuelta a grabar. ¿Sí? Les vuelvo a compartir la foto, muchachos. Y seguimos con lo que estábamos por charlando. Entonces, retomamos la pregunta. ¿Sí? Así volvemos. ¿Para qué utilizaría un contactor con bobina 220 voltios y un motor 220 voltios? Dijimos que existen, pero... Para que no pase el pico de arranque por la llave. Bueno, bien. No solo el pico de arranque, que no pase por la llave, sino que no pase toda la potencia del motor por la llave. ¿Sí? Claro. Yo te lo dije. ¿Cómo? No, por eso, pero por el pico de arranque, el contactor, lo que hace el contactor se lo toma igual al pico de arranque. ¿Sí? El tema es que no pase ni el pico de arranque ni la potencia. ¿Está? O sea, no es que lo cubre del pico de arranque. El pico de arranque ocurre, pero ocurre en el contactor. Sí. Bien. Ahora bien, ¿qué le ven ahora de problemático a esa conexión? Habiendo hecho esa introducción anterior. ¿Qué pasa por los 6 puntos el pico de arranque cuando es manual? Sí, no hablemos del pico de arranque solamente, hablemos de la potencia en general. O sea, la Claro. potencia del motor. ¿Por dónde está pasando cuando está en manual? Por el interruptor. Por el interruptor. Y una de las cosas que no queremos es que nos pase la potencia del motor por el interruptor, sino que pase por el contactor, por eso se llama circuito de potencia. Entonces, digamos que el interruptor no tendría que estar ahí. Entonces, necesitas un contactor que sea con 2 de normal abierto y 2 de normal cerrado. ¿O no? Entonces cuando se acciona la bobina es porque está en automático y cuando se apaga es porque está en manual. cuando se acciona la bobina es porque está en automático y cuando se apaga está en manual, pero no evitarías el mismo problema, Juan. No, sí, porque vos o sea, no, yo lo que dije es, tenés que poner un contactor que tenga 2 contactos abiertos y 2 contactos cerrados. Pero en el contacto cerrado se te queda prendido el motor siempre. No, claro. Vos necesitas que los dos... A ver, vamos a pensarlo al revés. Esta bobina, cuando se acciona, prende el motor. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el accionamiento puede venir o por el flotante, que es cuando está en automático, en modo automático, pero cuando lo quiero en modo manual, esta bobina también se debería poder energizar. Entonces ahí viene la pregunta. Puentearse el flotante. Sí, pero el flotante acá está en 24. Sí, pero digo, el interruptor lo usás para puentear el flotante, ¿o no? Lo cual tendrías un problema, porque acá estarías trabajando con 220 y con 24 a la vez. Imposible. Peligrosísimo aparte. No, antes del transformador tendría que ser. Acá, en la primaria. Sí. Bien. ¿Y qué hacemos? Y si es una bobina con 220, La bobina es ahí y bueno, entonces los cables que van para el motor, los que están abajo, los pasás para que vayan a la bobina. No, pero tenés otro problema ahí. El transformador. El trafo, ajá. A ver, se entiende que en realidad lo que yo necesito de alguna manera es que yo accione, pero que el flotante no me juegue. ¿No? O que de alguna manera el flotante no me importe, lo pueda puentear. Ahora, el flotante le tiene que llegar 12 voltios en realidad le deberían llegar porque es un elemento que está sumergido. ¿Sí? Sí. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿De qué manera o qué poder hacer ahí? Con uno de los puntos del contactor que no sea de potencia. ¿Y ahí qué harías? Ah, Algo haría ahí. algo haría, ¿no? Algo se podría llegar a hacer algo. Juan, Dígame. ¿podés repetir la consigna? ¿Cómo no? La consigna es la siguiente. Es tan sencilla la consigna y muy complicada la respuesta, parece. La consigna es así, a ver, yo necesito prender este motor con este contactor. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo que el único que puede prender el motor es el contactor por todo lo que ya hablamos. Los picos, las corrientes, la potencia, ¿sí? Entonces, para que el contactor se me prenda, yo necesito energizar la bobina del contactor. Sí.
Acá estamos bien. La bobina al contactor se me puede energizar, porque el flotante le da una orden en 24 voltios, en 12 voltios, vamos a suponer que es, ¿sí? O porque yo le doy la orden Sí. directamente, en 12 voltios. Ajá. ¿Está? Entonces, el circuito automático Sí. no parece tener ningún problema. Yo levanto conecto acá esta parte, energiza al transformador, acá salen 12 y cuando el flotante da la orden, porque bajó, prende la bobina que hace conectar al motor. Después desconecta y pasa lo mismo. Automático no hay problema. Ahora, el problema arranca en el manual. ¿Cómo hago yo para energizar? Ya sé. A ver, Juan. Vos en Para que termino la consigna. Pará. Así queda. Pará. ¿Cómo hago yo con 220 voltios acá para energizar esta bobina directamente, sin que pase por el flotante, en 24 voltios? Esa es la pregunta. Vos ahí en el interruptor manual, en vez de ir al motor, Sí. tenés que ir a los bornes que son de comandos, ahí en el contactor. Acá. Claro, vos tendrías un borne más, que no sé cómo se llaman, los que son Auxiliares. los auxiliares. Sí. Entonces vos vas vas con la fase al auxiliar, de la salida del auxiliar, Y ahí salía el motor. que te da el retorno, vas a la bobina, y el neutro directamente lo sacás también del interruptor a la bobina. Acordate, a esta bobina, vos me decís. Esta bobina es 24. ¿Eh? ¿Pero está en 24 o en 220? ¿La bobina? Sí. La bobina es 24. 24. No, entonces no. Entonces se complica fuerte, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo se los dejo, ¿sí? Para que lo piensen y vean a ver si le encuentran alguna vuelta a esto. A que este motor no se conecte directamente por acá y pueda conectar esta bobina en 12 voltios directamente, por manual. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? Sí. Sí. Bueno, ahí está. Ahí les dejo entonces la próxima tarea para seguir trabajando sobre circuitos. ¿Sí? Si no se entiende, avisen ahora, ¿eh? La idea, ¿cuál es? Ahí es solo un cable, diría. ¿En dónde, Ale? Para que conecte, cuando se conecte manualmente, la bobina se accione también. ¿Acá? ¿O no? Puede ir uno o puede ir dos. Claro. O sea, depende de lo que ustedes quieran cortar. A ver, acá usen todo lo que puedan ustedes utilizar de imaginación, ¿sí? Lo que sea. ¿Está? Y piensen, fíjense, Sí, sí. a ver qué les puede llegar a ser útil. ¿Sí? Por ahí piensen. Si se Si puede les poner sirve- un, Sí. si se puede poner un interruptor después del transformador, es mucho más fácil. Porque ahí hace toda la conexión esa de manual y automático. Si le pones un interruptor, Pasando, o sea, en la parte de 12 voltios del transformador. O sea, después del transformador, aguas abajo. sí, acá. Claro, ahí es más fácil, porque ahí sí puedes puentear con un automático manual. Sería así, muchísimo más sencillo. El Y tema es antes. siempre trabajo en 12 o en 24. Claro. Lo podés hacer, ¿eh? No, esa es una Sí, de las soluciones. Es agarrar y decir, bueno, trabajo todo esto en 24 voltios, hago una canalización y un circuito aparte. En 24. Claro. ¿Sí? Y fin del problema. O sea, fin del problema. A ver, ¿cómo lo harías ahí, Juan? Primero le pondría un interruptor al transformador por si acaso. Uh-huh. Y después ahí sí, lo que haría sería ponerle. Sos malo, Bueno, entonces pará, pensalo. Se los dejo como tarea el fin de semana. Un ratito. ¿Sí? Piénsenlo. Utilicen ahí las ideas. ¿Bien? Sí. Y después lo resolvemos. Vamos al caso B, que no me acuerdo qué era. Era lo mismo, pero Con con corriente directa. Bien, con corriente directa. ¿Sí? A ver, ¿a dónde apunta? Acá tiene el mismo problema, ¿sí? Hay exactamente el mismo problema. ¿A dónde apunta? ¿Cómo? El editor también va a tener un problema. Claro.
Pero ¿dónde apuntaba con que hagan un ejercicio Claro, o que hagan lo otro? conecta directo. Acá. ¿Esto me decís, Ale? Claro, Sí, en todo está directo, en todo lo que hizo está directo. claro, tiene el mismo problema, que conecta directo al motor, de acá o de acá. Es, Vamos a buscarle a ver es si como si fuera un enchufe. claro, vamos a ver si le podemos encontrar alguna solución a eso, ¿sí? Una es la que hablamos recién con Juan, ¿sí? Ustedes hacen un circuito en Sí, sí, 24 sí. voltios, ¿está? Entonces laburan en esta parte. Y acá lo puentearían con la llave. Háganlo, Sí. esa es una parte. Y la Ok. otra piensen si lo pueden hacer así, con esta bobina, al del contactor. ¿Bien? A ver qué sale, si sale algo. Recuerden, de vuelta, contactos auxiliares del contactor son para control, o sea, muy bajita potencia, para manejar esta bobina, generalmente se utilizan, ¿sí? Y son contactos normales y normales abiertos y normales cerrados. ¿Sí? Ténganlos en cuenta, que los pueden llegar a utilizar también, como segunda opción. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos al B. El B sería lo mismo, nada más que tienen que tener en cuenta de que están trabajando en continua. ¿Por qué les di uno y otro? Porque tienen que tener cuidado cuando vayan a pedir el contactor de pedirle la bobina correcta. Porque si ustedes piden una bobina que es para corriente continua y se la conectan a corriente alterna, le va a empezar como a vibrar el contactor. ¿Sí? Van a sentir un leve chisporroteo. Y al revés, por lo general, no pasa nada. Pero bueno, ¿sí? Es para eso. Y en el trifásico, acá sí se pone más interesante. Acá veo que tiene el relé térmico, Juan. Sí, ya me di cuenta al final y no lo cambié nosotros. Perfecto. En el monofásico también tiene que tener relé térmico, ¿sí? Así que Sí, sí. cuando rehagan el ejercicio para la semana que viene, pónganle a todos relevo térmico. Y acá lo pones, a ver, le llegás con las tres fases, derivás una para el... A ver, Juan, ¿qué hiciste? Transformador. Transfo. Sí, Que de las tres líneas, una la saqué para el transformador, para el automático, sí, y ahí también le puse el neutro. Bueno, tenés el flotante de carga ahí adentro. sí. Y después abajo, bueno, tenés para conectarlo manual, que son las tres líneas. Bueno, también igual, acá peor todavía. Ya. Acá mira, una cosa que es peor todavía, Juan. Estás puenteando el relevo térmico. Sí, también. ¿Sí? O sea, cuando vos conectes el manual, aparte de que estás pasando toda la potencia por estos contactos, tenés el problema de que no está protegido por el relevo térmico, porque lo puenteaste. Sí, ahí ya no se me ocurrió cómo mandarle. Por eso es más que interesante siempre trabajar con el contactor, por eso se trabaja siempre con el contactor. O sea, la parte de Sí. potencia pasa por los contactos de contactor y yo trabajo la de control con la bobina. ¿Sí? Esa es la idea. O sea que el contactor tiene que estar antes del motor. Sí, Y entonces hay que hacer un circuito que vaya por. Que entre. Un circuito que entre a la llave. De la llave al transformador. Del transformador pase por el flotante. Del flotante vaya para. Contactor. El contactor. para la bobina Y del contactor. La claro, bobina. la bobina del contactor y del contactor al motor. Y el otro Claro. circuito, el manual, tiene que pasar por la bobina del contactor y después al motor. Claro, a ver, yo para dejar de vuelta bien clara esa idea, al motor final, al de 220 o 380, lo acciona el contactor. O sea, lo accionan los contactos de potencia del contactor. ¿Sí? Con su respectivo guardamotor. ¿Está? Ustedes trabajen sobre la parte de control, que es la parte de la bobina del contactor. Para hacerlo manual o para hacerlo automático, siempre trabajen sobre la bobina del contactor. Bueno. ¿Se entiende la idea? De la bobina, y de la bobina del contactor, Sí. ¿se puede sacar un fase y un neutro al motor? La bobina es en 12 voltios. Mm. Esa es la idea, que la bobina sea en 12 voltios porque el flotante va a estar en contacto con el agua. ¿Bien? Y para que arranque el motor. Tienen que accionar ¿Hay ahí. forma,
¿Hay forma de hacerlo sin el... no sé, laburando con 220, por ejemplo, en el caso anterior? Si vos laburás con 220, todo este problema lo tenés casi resuelto, Juan. Sí, no, yo digo, o sea, vos podés accionar la bobina, por ejemplo, que sea de 24 con 220, No, no usándolo... directo. No directo. Claro, por eso mismo. Claro. Acá hay que pensar que cuando yo le doy la orden para manual, es en 220 voltios. Y que de alguna manera esa orden tiene que llegarle de forma directa, sin que pase por ningún otro dispositivo de maniobra, digamos, pero tiene que llegarle en 24. ¿Sí? O sea, mi acción de darle 220 tiene que transformarse automáticamente en 24 y llegarle, sin que pase ni por ningún lado, ni por el flotante, ni por nada. ¿Bien? Bueno. Sí. A ver, ¿te puedo tirar otra más? Dale. Los puntos del contactor que son para hacer se me fue el nombre. Operaciones. Auxiliares. Cada auxiliares. Sí. Agarramos de un interruptor de 6 puntos. Sí. Vos pasás por la fase del 6 puntos que va manual, lo pasás por ahí va. Sí. Pasás el fase por el... Puta, se me fue. Por el auxiliar del contactor. Esta fase No, directamente, por el auxiliar. O sea, tenés que hacer laburar siempre el transformador de las dos formas. Bien, esa es una. A ver, la otra, ¿cuál sería? La más fácil, antes de pensar que hay que utilizar un solo transformador. Puentear el flotante. Sí, bueno, pero ¿cómo lo puente? O sea, sí, una dijimos es trabajar directamente acá. O sea, que yo accione, acá le pongo un interruptor, o sea, este no estaría, le pondría en 24 voltios el interruptor. Esa sería una forma, ¿sí? La otra forma que estábamos hablando, ahí se me fue lo que iba a decir. Pasa que es re difícil decirlo acá de manera oral, ¿viste? No, de manera oral, sí. Te un dibujito, ¿viste? Es complicado. Pero están buenos estos dibujitos porque vienen bastante bien. Ahí se me fue lo que le iba a decir. Bueno, no importa. Era esa. Ah, la otra. Ahí se me volvió la idea. Ustedes están pensando en un solo transformador. A ver, otra idea sencilla que yo les digo es: compren dos transformadores, ¿no? Entonces, a esta parte manual, cuando ustedes le dan carga, 220, el transformador los convierte en 24 y eso le hace llegar directamente a la bobina. Con dos transformadores lo solucionan. Igual háganlo ese circuito, ¿sí? Por las dudas, para que no quede duda. ¿Está? De última yo se los dibujo y vemos de hacerlo en el Crocodiles, ¿sí? Pero la otra, pensar a ver si con un solo transformador yo puedo hacer esto que decíamos recién. Sí, hay forma. Lo tengo que pensar y dibujarlo bien, pero... Bueno. Me da pinta que... Bueno, piénsenlo, tranqui, y bueno, lo dibujan. En cuanto tengan algo, piénsenlo. Piensen si les puede llegar a servir el otro contacto del flotante. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el tercer contacto del flotante? Porque recuerdan que cuando uno está conectado, el otro está abierto. Y cuando el otro está abierto, el otro está conectado. Dos guachos. Jodido. Sí, jodido. Bueno, es por eso. Es más, si quieren, a ver, ¿quieren pensarlo un ratito ahora? ¿Tienen un ratito de tiempo? Yo ahora a las 5 menos cuarto tengo que cortar. Ah, bueno, hay un poquito de tiempo. ¿Quieren? Se los dejo planteado y vemos en 20 minutos a ver si lograron hacer algo con esto. Yo porque es el último tema, a ver, después ya arrancamos con dimensionamiento. Dale. Que está bueno la semana que viene. Arrancar si quieren. ¿Sí? ¿Quieren hacer eso? Bueno. Yo les preparo ya el diagrama final de las opciones. ¿Está bien? Por si no obtuvieron respuestas. Dale. Bueno, listo. Con la llave de 6 puntos. Con la llave de 6 puntos. Con la llave de 6 puntos.
Háganlo. Sí, Dale. con una de 3 si no, pero bueno. Con 3 o 6. Bueno. Dale. Bueno, listo. Nos vemos en un ratito entonces. Hasta Dale. luego. Chau, chau.